Muy buenos días, hermanos, hermanas. Un placer saludarles. Orando que se encuentren gozosos, bendecidos y también agradeciendo a Dios por el privilegio de podernos, como cada domingo, reunir, conectar por este medio, continuar el estudio de la palabra, continuar creciendo en la gracia de Cristo Jesús y caminando en la presencia de Dios, que ese es nuestro deseo, que ese es lo que buscamos, no solamente conocer en manera simple por solo conocimiento en la mente, sino conocer a Dios y en este acercamiento con Él a cada día ser más y más como su Hijo amado Cristo Jesús, que eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, continuamos en nuestro estudio. Esta mañana quiero tomar el tiempo haciendo un paréntesis. Todavía estamos en Romanos, obviamente, pero quiero hacer un paréntesis porque quisiera que habláramos un poco acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Y esto por qué? Porque el capítulo 8, como les mencioné la semana pasada y la semana anterior a esa, el capítulo 8 nos va a decir no solamente lo que el Espíritu puede hacer en nosotros, pero en sí cuál es el propósito y cómo es de que la vida en el Espíritu es la vida que agrada a Dios. Vamos a ver en el verso número 8 del capítulo 8, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Luego en el 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso hablamos la semana pasada un poquito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando del capítulo 8 de Romanos, donde Pablo nos va a decir la respuesta a su gemir, la respuesta a su disyuntiva, su problema que él presenta en el capítulo 7, donde nos dice así con palabras muy sonantes, muy fuertes, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y por qué dijo eso? Porque está diciendo, yo quería agradar a Dios, pero lo único que sabía era que cumpliendo la ley podía agradar a Dios. Pero después dice, me di cuenta que no puedo cumplir la ley. Y entonces me di cuenta, dice, que el mandamiento, la ley que es justa, que es santa, que es buena, esa ley me condenaba, dice, porque me di cuenta que lo que yo quería hacer no hacía y lo que no quería hacer, eso hacía. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, a que él estaba tratando de hacer todo por sí mismo en su propia fuerza. Y dice, es imposible, no puedo hacer esto. El mandamiento me dice, esta es la manera que debes de vivir, pero no hay nada en mí que me haga o que me habilite para hacer eso. Entonces dice, miserable de mí. Y después él mismo contesta, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo al principio, a la ley de Dios, dice, mas con la carne a la ley del pecado, al principio del pecado. En mi carne mora el pecado, dice, y voy a vivir el resto de mi vida con esa batalla, que cuando quiero agradar a Dios, me doy cuenta que en mí nada bueno habita, nada bueno hay. Y después va a elaborar más en eso. Pero entonces entramos al capítulo 8 y nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La semana pasada invertimos buen tiempo estudiando lo que significa entonces andar en el Espíritu. Pero creo que es correcto y es no solamente correcto, pero es necesario que hagamos un paréntesis aquí y a beneficio de aquellos que tal vez no están muy familiarizados con lo que es la persona y la obra del Espíritu Santo, que hagamos por así decir, un recuento de lo que la Biblia dice acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente, para que así estemos avanzando juntos. Entonces, Padre Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por su palabra. Señor, porque es un gozo, es un deleite escudriñar, estudiar su palabra, meditar en ella día y noche. Y es en su palabra, Dios, que usted nos dice y nos da la respuesta a nuestro problema. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y usted nos contesta, Señor, que hay una vida que no está sujeta a reglas, a regulaciones, a legalismos. Hay una vida que ahora puede ser agradable a usted. Y esa es la vida en el Espíritu. Y por eso, Señor, estamos emocionados de escuchar lo que usted tenga que decirnos al respecto. Aprender lo que tengamos que aprender, Señor, para que podamos vivir la vida en el Espíritu como usted la diseñó, Señor. Así que, Padre, le pedimos que por favor nos hable y nos enseñe mientras continuamos estudiando, creciendo y caminando con usted. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, para no andar en la carne, sino conforme al Espíritu, hay que familiarizarnos entonces de primero con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y eso es una de las cosas que vamos a ir poco a poco aquí desempacando, por así decir. Vamos a tratar de pasar por estos pasajes que son esenciales para nosotros aprender acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, debemos entender por principio de cuentas, es una persona, no es una fuerza, como muchas sectas dicen que es. El Espíritu Santo es una persona y tiene características de una persona. En 1 Corintios capítulo 2, versos 10 al 11, ustedes pueden buscarlo, nada más anótenos ahí. En 1 Corintios 2, versos 10 al 11 nos dice que el Espíritu Santo escudriña y que tiene conocimiento. Para que tenga conocimiento tiene que ser una persona. 1 Corintios 12, verso 11 dice que el Espíritu Santo distribuye dones de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hay ciertas cosas que son importantísimas para nosotros recordar de lo que es la persona del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 27 nos dice que el Espíritu Santo tiene una mente. Romanos 15, verso 30 nos dice que el Espíritu Santo nos ama. Y es como digo, estas son cosas importantes. En capítulo 8 de Romanos, verso 27 dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuál es la voluntad del Espíritu? Y si tiene voluntad es porque tiene una mente. En el capítulo 15, como les dije, de Romanos, verso 30, claramente nos dice de esta manera: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesús y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amor, el Espíritu Santo ama. Tiene una mente, tiene una voluntad. Juan capítulo 15, verso 26 y capítulo 16, verso 13 dice que Él da testimonio de Jesús y exalta al Padre y al Hijo sobre de sí mismo. Yo le leo esos versos porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque si es una persona, entonces debe haber razón por la cual es una persona. Capítulo 15, verso 26 en el Evangelio de Juan dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Ve? Viene del Padre y viene para glorificar, dice, y dar testimonio de Cristo Jesús. Ese es bien importante. Capítulo 16, verso 13 en el Evangelio de Juan, del Espíritu Santo hablando. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas personas, y aquí debo decir esto con mucho cuidado y con mucha paciencia, muchas personas creen en Dios, no hay problema. Creen en Jesús, no hay problema. Pero tienen dificultad en entender la persona del Espíritu Santo. Y piensan que el Espíritu es una fuerza, es un poder, es algo, pero no lo conocen como alguien. Ahora, si no lo conocemos como alguien, es porque no sabemos que es una persona. Y si no lo tratamos como una persona, entonces no nos podemos relacionar con Él como la persona que es.
Es decir, yo puedo tener una silla frente de mí y puedo hablar de la silla. No puedo tener una relación con la silla porque no tiene atributos de persona. No me oye, no me ve, no me conoce, no puede decirme nada. Es un objeto. Pero el Espíritu Santo no es un objeto, ni es una fuerza en algún lugar. El Espíritu Santo es una persona y por lo mismo se relaciona personalmente con nosotros. ¿Qué tan importante? Bueno, la Biblia lo llama con pronombres personales. Él o de él habla la Biblia acerca de estas cosas. En el mismo capítulo 16 que les acabo de leer, nos dice él, el Espíritu Santo, llamándolo con pronombres personales. En el verso número 5 dice, en el verso número 7 del capítulo 16 dice: si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él, lo llama Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, los pronombres personales se usan para describir al Espíritu Santo y lo dice que Él es un ayudador. En Juan capítulo 14 nos dice esto acerca del Espíritu Santo en el verso 16. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador es la palabra en griego parakletos y eso significa uno que viene a la par para ayudar. Ahora, es bien importante, muy importante esto que Jesús nos está diciendo en el verso 7 del capítulo 16 de Juan. Disculpen que estoy yendo así de aquí para allá porque es importante establecer desde el principio. Dice: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, Jesús va a terminar su obra y Él lo dice con esas palabras: he acabado la obra que me distes que hiciera. ¿Cuál fue esa? De venir y redimir al pecador. ¿Cómo lo hizo? Al ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Llevó nuestro pecado a la cruz, lo clavó en la cruz, murió por nosotros, resucitó y en su resurrección nos ofrece a nosotros no solamente lo anterior, que es perdón de pecados, salvación, vida eterna, pero nos ofrece vida nueva en Cristo Jesús por su resurrección. Ahora bien, después de eso, algún tiempo se presentó a muchos testigos después de haber resucitado y después de eso, de su resurrección, fue llevado al cielo, ascendió al cielo y nos dice que está sentado a la diestra del Padre. Entendemos eso. Pero Jesús mismo nos estaba diciendo aquí que cuando Él se fuera, no nos dejaría, así por decir, solos. Dice aquí en el capítulo 14, verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro. La palabra otro aquí, y es bien importante, Juan 14, verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra otro quiere decir de las mismas características. ¿Y por qué son de las mismas características? Porque nosotros entendemos que Dios es una Trinidad de tres personas, obviamente, por eso es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres forman lo que conocemos como Dios. Un Dios en tres personas distintas. No son tres dioses, es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ellos tres, fundamentalmente, ellos tres, la Trinidad completa, obran en la obra de salvación, valga la redundancia. Trabajan, colaboran en la obra de redención que Cristo Jesús vino a hacer. Lo ha diseñado el Padre, lo ha llevado a cabo el Hijo y el poder viene del Espíritu Santo. Entonces, es tan importante entender que el Espíritu Santo es una persona. Cuando hablamos de Cristo Jesús, hablamos de una persona, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de una persona que ya sabemos aquí, una persona de las mismas características. Más adelante vamos a ver los atributos del Espíritu Santo, pero es una persona y dice otro,
y de las mismas características de Cristo Jesús. Esto lo digo por lo siguiente, hermanos, porque es muy probable que algunos de ustedes al leer la Biblia hablan del Espíritu Santo como si es algo fuera de nosotros, y no es así. El Espíritu Santo está tan presente en nosotros como el aire que respiramos, porque nunca podemos separarnos de Él. Y aquí viene lo importante. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, al momento de nuestra salvación, en ese instante en que el Padre dice, justificado por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. El Espíritu Santo viene a tomar residencia en el cristiano y por siempre va a permanecer en el cristiano. ¿Por qué? Aquí nos está diciendo, cuando Él venga, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Jesús, me encanta como dice, no os dejaré huérfanos. Me encanta que Jesús está diciendo estas cosas porque dice, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y de juicio. Jesús asciende al cielo y el Espíritu Santo viene ahora a comenzar esta obra que Dios, el Padre, ha ordenado para que Él lleve a cabo. Y lo primero que nos está diciendo aquí, que cuando el Espíritu Santo está en el mundo, está tres cosas principalmente haciendo. Va a convencer al mundo del pecado. Ninguna persona puede venir a los pies de Cristo Jesús si no es por el testimonio del Espíritu Santo que le está hablando. Pero solamente está con la persona. Hay tres proposiciones importantes. El Espíritu está con, el Espíritu está en y el Espíritu está sobre. Cuando ya la persona es un creyente. Está con la persona que todavía no tiene conocimiento de Jesús como su Señor y su Salvador. Lo está convenciendo de tres cosas, dice, de pecado. Solo por el Espíritu una persona puede saber que una cosa que él está haciendo por mucho tiempo es pecado. ¿Por qué es pecado? Pecado se define como fallamos en dar al blanco, quedamos cortos. Eso es pecado. Pecado es transgresión, desobediencia, rebeldía en contra de Dios. Dios nos creó para que trajéramos placer, para que trajéramos honra, para que trajéramos gloria a su nombre. Pero fallamos en agradar a Dios porque tenemos esta tendencia al pecado. Entonces el Espíritu Santo va a venir y nos va a decir, eso que tú haces, de eso que te justificas, eso es pecado. ¿Por qué? Porque Dios estableció que eso es pecado. ¿En qué forma es pecado? Porque eso que estás haciendo en ninguna manera agrada a Dios, no le place a Dios, no glorifica a Dios, no honra a Dios. Es importante, pero tan importante conocer la persona del Espíritu Santo, que si no tenemos un conocimiento, aunque sea en lo más básico, lo más fundamental de quién es el Espíritu Santo, vamos a estar caminando en una forma de religión que tarde o temprano nos va a cansar o nos vamos a encontrar desanimados porque estamos cayendo en las mismas cosas, no hemos entendido cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces dice, va a convencer al mundo de pecado, de justicia, porque Jesús vino a morir por el pecado. Sí hay una vida en justicia, sí hay una vida justa, la vida de Cristo Jesús. Pero yo soy buena persona. ¿Eres bueno como Cristo Jesús? Pero hago cosas buenas como Cristo Jesús. Pero no le hago daño a nadie. No, te mides con otra persona y te crees que eres mejor que los demás. Pero mídete con Cristo Jesús. Él está aquí y tú ni siquiera apareces. ¿Entiendes eso? Soy una manera justa de vivir y esa es la vida de Cristo Jesús. Y mi pecado me ata, me derrota, me mantiene fuera de toda posibilidad de un día ser como Cristo Jesús, al menos que mi pecado fuera eliminado por completo. ¿Y cómo puedo vivir así? No puedo, no lo puedo lograr. Necesito una nueva vida y eso es exactamente lo que Jesús le dice a Nicodemo.
Nicodemo, no entrarás al reino de los cielos a menos que no nazcas de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Puedo acaso entrar en el vientre de mi madre? No. Naciste de la carne, por eso eres carne, Nicodemo. Pero para que puedas entrar al reino de los cielos necesitas nacer del Espíritu. ¿Viste? Es el Espíritu que nos va a dar esta nueva vida. Te convence de tu pecado, te va a convencer de la justicia de Cristo Jesús y del juicio que viene. ¿Qué si no quiero ser como Jesús? ¿Qué si no quiero vivir como Jesús? ¿Qué si no me interesa la vida de Jesús? Entonces el Espíritu también te va a dar convicción de que una vida en desorden, en rebeldía, en pecado, en oscuridad, en tinieblas, esa vida te va a llevar consecuentemente al juicio. Y en el juicio vas a darte cuenta que si llegas a enfrentar el juicio divino, será demasiado tarde, porque en ese momento ya no hay vuelta atrás, ya no hay nadie que te pueda salvar, ya no hay nada que te pueda sacar de ahí. Como lo he dicho muchas veces, no hay tal cosa como purgatorio, es una mentira y no existe. Si moriste en este mundo en una vida de pecado porque te rehusaste la vida de justicia que Jesús te ofrece, entonces lo único que te queda es consecuentemente el juicio eterno. Y en el juicio tu nombre va a ser buscado, tú no estás escrito en el libro de la vida y entonces vas a tener tu parte en el lago que arde con fuego. Esa es la verdad. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿qué tan importante es conocer al Espíritu Santo? Hay actos que como una persona se le atribuyen al Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, verso 2 dice que Él habla. Romanos 8:26 dice que Él intercede por nosotros. Primera de Juan capítulo 2, verso 27 y capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 26 dice que Él nos enseña. Hechos 16, versos 6 al 7 dice que Él nos guía. Génesis capítulo 6, verso 3 nos dice que hay un tiempo en que el Espíritu contiende con el hombre. El Espíritu hace esta batalla para traernos a la luz de la verdad. Entonces, ¿cómo puede ser una persona pero no habla? ¿Cómo puede ser una persona pero no intercede? ¿Cómo puede ser una persona que no enseña? ¿Cómo puede ser una persona y que no nos guíe? Ningún objeto puede hacer eso. Si hace todas estas cosas es porque es una persona. Ahora bien, la pregunta es inmediata. ¿Te ha hablado el Espíritu? ¿Te ha enseñado el Espíritu? ¿Te está guiando el Espíritu? ¿Viste? Ya así, de principio nada más, nos damos cuenta de la importancia de conocer la persona y la obra del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, verso 30 dice, lo podemos entristecer. Es más, les leo el verso para que vean cómo dice exactamente. Bien importante, hermanos. Yo sé que tal vez ahora voy muy rápido y que no se van a acordar de muchas de estas cosas. De todos modos, por favor, anoten los versos que les estoy dando y búsquenlo. ¿Quieren pasar un buen tiempo estudiando la Biblia? Estos versos que les estoy dando, váyanlos buscando y vayan leyendo esos versos en el texto y en contexto. Y van a ver qué gran bendición es familiarizarnos con la persona del Espíritu y lo que el Espíritu hace. Efesios 4, verso 30 dice esto: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo entristezcas. ¿De qué manera podemos entristecer al Espíritu Santo? Bueno, si es cierto que Él viene y es una persona, nos habla, nos enseña y nos guía, ¿cómo lo entristecemos? Cuando lo tenemos ahí y no hacemos caso. Cuando en vez de buscar la guía del Espíritu que está en nosotros, Señor, hay esta decisión que debo hacer, pero Señor, ¿será tu voluntad que lo haga? Por favor, Dios, guíame por tu Espíritu. Háblame por tu Espíritu, Señor. Enséñame por tu Espíritu. Digo, a decir verdad, aquí viene donde nos podemos hablar con confianza, ¿cierto? Porque somos una familia. ¿Cada cuánto haces eso? ¿Quién toma las decisiones en tu vida, tú o el Espíritu? ¿De quién aprendes? ¿Quién te guía, hermano, hermana? ¿Quién?
Sé sincero, sé sincera contigo mismo. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cómo nos cuesta en verdad comenzar nuestro día y ponernos bajo la dirección del Espíritu, bajo la enseñanza del Espíritu, bajo el control del Espíritu? ¿Y qué tan fácil se nos hace mentirle al Espíritu? Entristecer al Espíritu. En Hebreos capítulo 10, verso 29, hay un verso que es demasiado triste, en verdad. Dice así. Voy a leer el verso 28 para que vean un poquito el contexto. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. ¿Qué tan a menudo nos encontramos insultando al Espíritu? No solamente entristeciendo al Espíritu, pero insultando al Espíritu. ¿Por qué? Porque le estamos mintiendo. En el libro de los Hechos, léanlo ustedes en su propio tiempo, está el caso de una pareja, Ananías y Zafira. Y esta pareja miserablemente mintieron al Espíritu Santo. Y a causa de eso murieron, pero de forma instantánea murieron. ¿Por qué? Porque estaban mintiendo y luego van a ser confrontados. Ananías y Zafira, su esposa, vendieron una propiedad. Y cuando la vendieron se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a decir que la propiedad la vendimos en tanto, cuando en realidad la habían vendido en más que eso. ¿Y por qué lo hicieron? Porque en ese tiempo el mover del Espíritu era tan poderoso y tan latente, tan real, tan bonito lo que estaba haciendo el Espíritu, que muchos de los hermanos vendían todo lo que tenían y traían el dinero y lo ponían a los pies de los discípulos, los apóstoles, para que ellos pudieran seguir avanzando en la obra de predicar el Evangelio. Ese es el principio mismo de la iglesia. Estamos hablando del primer siglo de la iglesia, los primeritos años de la iglesia. Entonces, esta pareja, Ananías y Zafira, al ver que ellos estaban haciendo eso, vendieron una propiedad y dijeron, vamos a aparentar que también somos como ellos. Y vienen y dijeron, aquí está lo que vendimos de nuestra propiedad. Ahora, la vendieron, por así decir, en $100 y dijeron, la vendimos en 10. Ok, lo pusieron ahí. Pero lo que no sabían es que Pedro los iba a confrontar, porque Pedro, ya sabemos el capítulo anterior, los capítulos anteriores del libro de los Hechos, Pedro ahora es un diferente Pedro que ha sido lleno del Espíritu Santo y tiene el discernimiento del Espíritu, y Pedro los va a confrontar y le dice Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, mira, Ananías, no tenías que hacer eso, es tuya, no tenías que dar el dinero. Si la vendías y te querías quedar con todo el dinero, es tuya, nadie te dice nada. Pero ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Eso es lo que significa mentir al Espíritu. Permitir a Satanás que llene nuestro corazón. De nuevo les digo, somos familia, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces estás haciendo cosas que sabes que estás mintiendo? Y claro, ahora aquí Ananías, confrontado con la verdad, pues no sabe qué hacer. Pero Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Espérate, acabas de decir que no le mintió a otra, pero le mintió al Espíritu Santo. Sí, le mientes al Espíritu, le estás mintiendo a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al mentirle al Espíritu Santo, le estás mintiendo a la Trinidad completa, le estás mintiendo a Dios. Hermanos, cuando hablo de la persona del Espíritu Santo es porque en verdad es importante. Romano nos está diciendo,
Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta es, ¿andas conforme al Espíritu? No puedes decir si andas conforme al Espíritu si no sabes quién es el Espíritu. Y ahora veamos la secuencia. Si ando en el Espíritu, eso quiere decir entonces que no lo estás entristeciendo, no lo estás insultando, no le estás mintiendo. Eso es en lo negativo. No lo entristeces, no lo insultas, no le mientes. Pero en lo positivo, sí lo estás escuchando. Sí estás aprendiendo de él. Y sí le estás permitiendo que te guíe. Y le estás cediendo el control de tu vida al Espíritu. Aquí está, hermano. Esto no estoy inventando. El problema de la iglesia es que nos hemos hecho a la idea de que la iglesia es simplemente un acto religioso. Estamos preocupados por ir al servicio y no puedo ir, nomás puedo ir y no puedo hacer porque tengo la... Y que si algo pasó, no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no sé qué. No voy a ir a la iglesia porque tengo que lavar mi carro. No voy a ir a la iglesia porque tengo que no sé qué. Y nos inventamos una cosa. ¿Qué importa si vas a la iglesia o no? El problema es que cuando te presentas estás ahí como diciendo, mírame, aquí estoy. Y no me pidas, ¿En serio? ¿No es eso mentirle al Espíritu? ¿No es eso entristecer al Espíritu? ¿No es eso insultar al Espíritu? Porque el Espíritu no decide que tú te alejes, el Espíritu no decide que tú vivas cumpliendo tus deseos, tus antojos. El Espíritu no decidió, eso lo decidiste tú. El Espíritu te llamó a que seas como Jesús. El Espíritu te llamó a que lo adores, a que le des honra, a que le sirvas, a que te quites lo que traes de más y se lo des al que tiene nada. A que con tus manos trabajes para el que le des al necesitado, al huérfano, a la viuda, al desamparado. A que sirvas, no a que te sientes como en un restaurante a que alguien te sirva. Eso es lo que el Espíritu te está llamando a hacer, a morir a ti para que puedas vivir para Él. A eso nos llama el Espíritu. Y no nos hagamos a la idea de que estamos bien, pensando que porque vamos a la iglesia de vez en cuando, Dios tiene que estar contento con nosotros. Cuando nos pasamos todos los días insultando al Espíritu, mintiendo al Espíritu, entristeciendo al Espíritu. Vive así con tu esposo como eres mujer. Vive así. Hazle eso a tu esposo. O hazle eso a tu esposa. Que tus hijos te hagan eso a ti. A ver qué sientes. A ver cómo vives. Hazle eso a tu patrón. Ignóralo. Desobedécelo. Insúltalo. Miéntele. A ver cuánto tiempo duras allí. Mateo capítulo 12, versos 31 y 32 dice que el mundano, el impío, el que no es creyente, peca aún de blasfemar contra el Espíritu. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu? En resistirse en creer que el Espíritu vino aquí para darnos testimonio de Jesús. Y atribuirle estas cosas a cualquiera cosa. Eso es la blasfemia contra el Espíritu, es decir, no me importa, no quiero saber, no lo voy a hacer. Esta es mi religión y aquí me muero, no me interesa. Eso es blasfemar contra el Espíritu. Y para eso no hay perdón. Capítulo 28 del libro del Evangelio de Mateo, verso 19. Cuando nos dice ahí que vamos a bautizar a las personas, dice que los bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. En 2 Corintios 13, 14, cuando Pablo dice que Dios les bendiga, dice que la bendición venga a nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es tan importante conocer la persona del Espíritu. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Los tres se mencionan.
En Hechos capítulo 15, 28, nos dice que el Espíritu Santo se identifica con nosotros y nosotros nos identificamos con Él. Porque cuando los apóstoles dicen, le pareció bien al Espíritu Santo. Qué tan hermoso es ese verso. Hechos 15, 28, léanlo, ¿verdad? Léanlo. Porque tan hermoso es eso. Dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Los apóstoles están tomando una decisión importantísima para el funcionamiento de la iglesia. Y se supone que oraron primero. Y el Espíritu les habló, el Espíritu los guió, el Espíritu les enseñó. Y ellos después escribieron la carta y dice, os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Oh, que nuestra vida pudiera identificarse como esas personas que pueden decir, le parece bien al Espíritu Santo y a nosotros como padres enseñar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, llevar a nuestros hijos, encaminar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos en estas cosas. Los atributos de Dios son los atributos del Espíritu. Dios es eterno. Hebreos 9:14 nos dice que el Espíritu Santo es eterno. Dios es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Primera de Corintios 2, 10 al 11 nos dice que nadie sabe las cosas de Dios sino solamente por el Espíritu, que también es omnisciente. Dios es omnipresente. En Salmo 139, verso 7 dice David, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? El Espíritu está en todas partes, es omnipresente. Dios es omnipotente. En Lucas capítulo 1, verso 35, el ángel habla acerca del Espíritu Santo como el poder de las alturas. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. El Espíritu Santo no es un objeto, el Espíritu Santo es Dios. En Génesis 1, verso 2 dice que la tierra estaba vacía y sin forma y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estaba desde ese tiempo allí porque Él es parte de la Trinidad. Él estaba presentemente activo en la creación. En cuanto a la encarnación de Cristo Jesús, Lucas capítulo 1, verso 31, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, cuando el ángel le habla a María. Y el poder, es más, los leo para que vean, porque es importante estos versos. Lamentablemente no los puedo leer todos, solamente se los digo, pero ustedes cuando tienen tiempo léanlos, por favor. Hermoso este verso acerca de la encarnación de Cristo Jesús, y ahí está el Espíritu. Y cómo es de verdad interesante lo que el Espíritu nos enseña y lo que vamos a ir viendo de estas cosas, porque al mirar lo que el Señor nos está enseñando y al mirar las cosas que el Señor nos está hablando acerca del Espíritu, nos va a dar un deseo mayor por conocer al Espíritu. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice que va a venir esto y que va a hacer esto. El Espíritu Santo está hablando de cómo Jesús va a ser engendrado en el vientre de María. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, puesto en el vientre de María por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu presente en la encarnación. El Espíritu presente en la salvación, como les leía anteriormente, Juan capítulo 16. El Espíritu Santo es el agente por el cual Dios lleva a cabo la regeneración. Juan capítulo 3, verso 5 dice, al menos que uno no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Como les mencionaba el asunto de Nicodemo. Pero no solamente que el Espíritu Santo nos regenera, pero también viene y va a habitar en nosotros. Dios toma residencia permanente en el creyente cuando el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, se los leo.
importantes versos para recordarnos. 1 Corintios 6, verso 19 al 20 dice esto: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos contra nuestro propio cuerpo? Pero el creyente no tiene excusa, porque el cuerpo del creyente es ahora templo del Espíritu. Aún inclusive, cuidado, les voy a decir esto y no se enojen, no se ofendan, pero aún inclusive en la forma en que comemos, podemos demostrar si estamos verdaderamente siendo obedientes al Espíritu Santo. Si no cuidamos, les confieso esto, hace unos meses atrás fui al doctor y un examen físico de rutina, como podríamos decir. Y el doctor me preguntó: ¿no tienes esto? ¿No tienes nada? No, gracias a Dios, de ninguno de esos males padezco, por la bendita gracia de Dios solamente. Pero después me pregunta y me dice: bueno, ¿le puedo hablar en confianza? Sí, la razón por qué escogí ir con este doctor es porque vi que en su historial decía que él es cristiano y él participa en el coro en su iglesia y ha estado en misiones y todo. Yo dije, antes que eso, fastidioso para mí era ir al doctor. Entonces ahí me dice: ¿le puedo hablar en confianza, pastor? Ya ahora él sabe que soy pastor. Y le dije: sí, por supuesto, de eso se trata. Y me dice: bueno, le voy a decir algo que le va a sonar un poco rudo y difícil, pero de todos modos lo tengo que decir. Me dijo: todo esto está bien, usted no tiene enfermedad, no tiene nada, ni aquí, ni allá, ni eso, pero ¿y qué pasa con el peso? Me dice: le voy a decir algo, pastor, si usted no cuida de su templo, ¿cómo puede cuidar del rebaño? Ay, eso me dolió como no tienen idea. ¿En serio? Me dolió porque yo sé que no había estado cuidando mi salud. Ahora bien, gracias a Dios no tengo enfermedades ni nada, pero podría estar en mejores condiciones físicamente hablando. Por ninguna otra razón, pero por cuestiones de salud. ¿Por qué? Porque tengo un llamado de servir a Dios. Tengo una responsabilidad que Dios me ha dado de ser pastor. No porque yo lo pedí o yo quería, no, Dios me ha puesto. Me ha llamado para eso, me ha comisionado para eso. Y si lo voy a hacer, lo tengo que hacer de una manera correcta, de una manera adecuada. Y yo dije: no, yo entiendo, no me molesta en lo más mínimo. Yo sé que debo cuidar. Me dijo: pastor, yo como doctor voy a cuidar de su salud, pero usted tiene que cuidar de su cuerpo, porque así juntos le estamos sirviendo a Dios. Le dije: sí. Dijo: con calma, no tiene por qué martirizarse ni nada. Y dije: no, tengo que hacer lo que es correcto. Y desde este día en adelante comencé una dieta más rigurosa, no por ningún otro propósito, porque no quiero más escuchar eso. Eso es lo que Dios me estaba diciendo por este hombre, pero yo lo tomé como era el Espíritu hablándome. Si vas a ser templo, Dios me dice, si vas a ser templo de mi Espíritu, cuida que mi templo se encuentre en buenas condiciones, para que yo lo pueda usar como yo quiera, cuando quiera, donde quiera y como quiera. Porque no quiero entristecer, no quiero desobedecer. El Espíritu habita en nosotros. Él nos guía. Primera de Juan 2:27, Romanos 8:14. Juan 16:13 dice: el Espíritu nos guía a toda verdad. Cualquier decisión, cualquier paso que tengamos que dar, cualquier paso de fe, cualquier decisión laboral, profesional, lo que sea, en oración podemos buscar la guía del Espíritu Santo, y Él es fiel. Él es fiel y Él nos va a guiar. Y cuando no sabemos qué pedir todavía, Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu, con gemidos indecibles, así creo es la palabra, si no estoy, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay cosas que nosotros no entendemos y ni siquiera sabemos cómo orar. Bueno, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Qué interesante. ¿Quién nos va a condenar? Dios es el que justifica.
Jesús es el que nos defiende, es nuestro abogado defensor, dice Juan en su epístola. Abogado tenemos con Dios, para con Dios, a Cristo Jesús el justo, y el Espíritu intercediendo por nosotros, orando cuando nosotros ni sabemos cómo orar. No solamente eso, pero Él nos va a consolar. Romanos 8:16 nos dice, y Él, con esta manera tan bonita de decirlo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque habrá momentos en que usted y yo, hermano y hermana, estaremos en una situación en donde nada tiene sentido. Y la verdad les digo, nada tiene sentido y no importa lo que alguien nos diga. Y muchas veces lo que la gente nos dice hace las cosas peor. A esa madre que le han dicho que su niño tiene cáncer. A ese esposo que le dicen, bueno, su esposa la operamos y la tuvimos que volver a cerrar inmediatamente porque no hay nada que hacer. O a la esposa que le han dicho, su esposo tiene 2 meses o 2 semanas. Y allí no hay nada que tenga sentido. En la severidad de nuestra aflicción y de nuestra angustia no hay nada que tenga sentido. Y vamos a estar ahí, vamos a caer de rodillas y vamos a llorar abiertamente y derramar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu delante de Dios de una forma como nunca. Y vamos a estar ahí, ya no sabemos si hablamos o no, quejándonos en esa angustia. Y ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Y al mismo tiempo que intercede por nosotros, el Espíritu Santo nos va a decir, pero aun cuando no entiendas todo esto, que no se te olvide, tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y el amor de Dios por ti no cambia. Lo que Dios está haciendo ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Capítulo 15 de Romanos, en el verso 13, no solamente que el Espíritu nos da testimonio, nos recuerda que somos hijos de Dios y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Dios, pero nos dice esto. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Padre, no entiendo, no veo cómo, y el dolor de una madre a perder a su hijo y todo. No entiendo, Dios, yo no sé. Este va a ser un dolor intenso, profundo. Dios, y el Espíritu Santo dice que va a venir, nos llena de todo gozo y paz, creyendo en Dios, para que nos dé la esperanza. Yo no entiendo por qué estas cosas, pero sé que Dios nunca me deja, nunca me abandona. Y que al final de todo esto, lo que Dios haga es lo mejor, aunque yo no lo entienda ahora y aunque no sea lo que yo quería. Es tan importante, en verdad. Por eso quería tomar este tiempo, esta hora para hablar con ustedes de este tema, porque debemos empezar a familiarizarnos con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18 dice esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que no entendemos ahora lo entenderemos en otro día. Y entonces tendremos otras batallas que tampoco vamos a entender. Pero es en ese crecer que vamos cada día siendo transformados por la gracia y la misericordia de Dios y el Espíritu Santo que vive en nosotros. Que vamos a llegar a la presencia de Dios para toda la eternidad y que cuando estemos ahí, las aflicciones del tiempo presente jamás se van a comparar con esa gloria venidera. Sí, ¿por qué? Porque Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 nos dice, el Espíritu Santo nos ha sellado. Como cuando usted pone una carta, la mete en el sobre, la cierra, le pone el remitente y el destinatario, y luego va a la agencia de correos y le ponen una estampilla. Una vez ha sido estampada esa, nadie la puede abrir, solamente la persona cuyo nombre aparece va a llegar a su destino. Así el Espíritu Santo nos ha sellado. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11, no solamente nos selló, pero el Espíritu nos ha santificado.
nos ha separado. Y Efesios capítulo 3, verso 16 nos dice que no solamente el Espíritu nos ha sellado y nos ha santificado, pero Efesios 3, 16 dice esto. Vean esto. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de quien toma todo nombre, toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Nos selló, nos santificó y nos fortalece el Espíritu Santo. Y una vez hemos ido creciendo poco a poco, capítulo 4 de Efesios nos dice que nos va a preparar con todos los recursos necesarios para que podamos servir a los demás, porque ese es el propósito. Gálatas capítulo 5, verso 22 nos dice que andemos en el Espíritu y luego nos dice, y este es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Las demás son características del amor. Cuando el Espíritu está activamente trabajando en nosotros, obrando en nosotros, lo que va a producir en nosotros es amor. Y aquí viene lo importante. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. El amor por Dios y el amor por nuestro prójimo. ¿En qué se conjunta toda la ley? Amarás al Señor Jehová tu Dios y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo dice, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y cómo vamos a amar a aquellos que no son tan fáciles de amar, que son difíciles? Porque el Espíritu Santo en nosotros está produciendo el fruto, que es amor. El Señor nos promete en Lucas capítulo 24, nos dice que cuando viniera el Espíritu Santo, dice que seríamos embestidos con poder de lo alto. Hechos capítulo 2 nos dice que los discípulos después fueron llenos del Espíritu. Y nos dice que hubo estas grandes y maravillosas manifestaciones. ¿Cómo? Cuando ellos fueron llenos del Espíritu. El mismo Pedro, que negó a Jesús 3 veces, siendo lleno del Espíritu, se levantó esa primera ocasión, capítulo 2, y predicó este hermosísimo mensaje, y miles de personas vinieron a los pies de Jesús. ¿Qué transformó a Pedro de una manera tan poderosa? La llenura de su Espíritu. ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu? En pocas palabras, significa ser controlado por el Espíritu. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu? ¿Se acuerdan que les dije hay 3 preposiciones? Número 1, el Espíritu estaba con nosotros convenciéndonos de pecado. El Espíritu ahora está en nosotros, enseñándonos, guiándonos, ¿verdad? Eso es lo que dice, hablándonos, enseñándonos y guiándonos. ¿Y eso es suficiente? No, hay que ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu en nosotros nos habla, nos enseña y nos guía. Pero el Espíritu llenándonos constantemente nos habilita, nos equipa para servir a los demás. Y ahora ya no solamente estamos agradecidos con Dios por su Espíritu que está en nosotros, pero el Espíritu que ahora fluye en nosotros y a través de nosotros nos da ese deseo por servir, ya sea en la iglesia haciendo lo que hagamos o predicando como misioneros. Es el Espíritu que llenando la vida de nosotros nos controla. Por eso nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Cuándo? Al primer abrir de tus ojos, antes que tus pies toquen el suelo para levantarte de la cama, que tu que tu corazón, que tu vida sea llena del Espíritu. Y entonces sí, vámonos a trabajar y hacer lo que Dios nos ha permitido hacer, porque en ese día vas a ser testigo de lo que el Espíritu hace en ti y vas a dar testimonio de Jesús en ti a otros alrededor. Importantísima la obra del Espíritu, pero hay que primero conocer al Espíritu como es una persona. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor inagotable, por tu gracia incomparable, por tu presencia continua con nosotros. Padre, gracias por tu Espíritu que ahora vive en nosotros. Enséñanos a escucharlo, enséñanos a obedecerlo, enséñanos a seguirlo, y enséñanos y danos esa necesidad de ser llenos de tu Espíritu todos los días, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.